condicionante, ¿no? O sea, yo no quiero regalar nada, yo no quiero ir a los asilos por distintos motivos, por lo tanto, en vez de inscribirme en esta asignatura, me inscribo en este grupo, me inscribo en este otro grupo. Otros podrían haber dicho, y bueno, yo sí lo hago, ¿no? Pero no, cuando ya esté en curso, ya no se puede poner reglas de por medio, ¿no? No se pueden cambiar las reglas. Entonces, por eso es que las normas, se dice, siempre van a venir para el futuro y no tienen efecto retroactivo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a definir nosotros algunas reglas para que pueda regir nuestro semestre. Asimismo, también existe otro adagio en materia jurídica que dice el desconocimiento de normas no implica su incumplimiento. Es decir, yo no puedo decir si yo soy, no sé, un arquitecto que no sé nada de impuestos, no podría decir de ninguna manera, bueno, yo ya he salido profesional, empiezo a trabajar y es mi obligación facturar, ¿verdad? Entonces no puedo decir, no estoy pagando el IVA porque yo soy arquitecto, no conozco nada de impuestos, no sé nada de impuestos y por lo tanto voy a pagar hasta cuando yo aprenda. Entonces no podría decir nadie eso. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que se ha inscrito al padrón y ya realizar una actividad económica, ya está alcanzada por el impuesto, independientemente de que sepa o no sepa cómo se calcula, cómo se determina el impuesto, ya es sujeto pasivo. Entonces no puede decir, yo no sé cómo se calcula y no voy a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, por eso manejamos que el desconocimiento de normas no implica su incumplimiento, para lo cual nosotros tenemos que mantenernos totalmente actualizados, sobre todo en materia tributaria. No sé, algunos de repente o probablemente son más conservadores y no les gusta que cambien las cosas en el tiempo. De repente otras personas sí les gusta que cambien porque no les gusta lo mismo, la monotonía, ¿no? Entonces, materia tributaria, les anticipo que es una materia bastante dinámica. Lo que hemos aprendido hoy día, mañana podría no servirles porque ha cambiado las normativas. Eso no quiere decir, ya, como va a cambiar, entonces no aprendo. No, porque también las normas se aplicarán en el momento en que estuvieron vigentes, ¿no? O sea, mientras no se cambie una norma o cuando hagamos auditoría vamos a tener que aplicar esa norma que estuvo vigente en ese tiempo, ¿ya? Con ese preámbulo, desde ese punto de vista, vamos a poner algunas reglas para nuestra asignatura. Entre ellas, por ejemplo, como un medio de comunicación, por favor, entre ustedes y la asignatura, voy a utilizar siempre el WebSys, no tenemos todavía unas listas oficiales. Vamos a manejar la plataforma del Classroom conmigo y yo les voy a ir poniendo unos 5 o 10 minutos antes, les voy a poner el link correspondiente para que podamos empezar la clase, ¿no? Entonces, por si acaso, máximo les voy a aceptar para ingresar a la clase hasta 10 minutos después de iniciada la clase, es decir, hasta 4 menos 10, nuestra clase empieza 4 menos cuarto, entonces, 4 menos 5 voy a admitirles para que puedan ingresar a la clase. Posterior a eso yo empiezo a avanzar y no se les va a admitir, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta esa recomendación. En cuanto a los temas que vamos a avanzar nosotros, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que es el Código Tributario. También porque se supone que ustedes ya han llevado derecho tributario, vamos a trabajar con lo que es, tanto la parte teórica como la parte práctica del IVA, del IT, del IUE, el RC-IVA, el ICE. Esos 5 impuestos los vamos a llevar tanto en teoría como en práctica, ¿no? Entonces, lamentablemente el semestre, este segundo semestre es bastante corto, ¿no? Si ustedes se han fijado el cronograma que ya ha salido, prácticamente hasta diciembre tenemos que terminar exámenes finales, ¿no? Exámenes finales se tienen que concluir hasta diciembre. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros vayamos avanzando sin perder mucho tiempo, ¿no? Eso es bastante importante. Asimismo, por favor, también decirles de que dentro de la bibliografía que vamos a utilizar va a ser solamente la ley 843,
sus decretos reglamentarios correspondientes de cada uno de los impuestos y sus resoluciones si existiesen, la ley 2492, que es el Código Tributario, y su decreto supremo reglamentario, el 27310, que es el decreto reglamentario al Código Tributario. ¿Por qué siempre voy a trabajar en función a la ley? Porque la asignatura es auditoría tributaria. Cuando uno hace una auditoría, una fiscalización y determina posibles adeudos tributarios o también puede no determinar adeudos, siempre se basa en la normativa y dice de acuerdo al artículo y señalan qué número de artículo, dice se determina estos impuestos o se mantiene, se declara la inexistente, pero siempre en base a la ley. No se citan autores, ¿no? No se dice tal autor en base a tal autor, porque en auditoría, en fiscalizaciones se trabaja exclusivamente con la parte normativa, ¿ya? Desde ese punto de vista. Ahora, quizás pueden utilizar, consultar otros autores, pueden hacerlo, pero yo siempre me voy a referir, por si acaso, a lo que es el Código Tributario, la Ley 2492, la Ley 843 o los decretos supremos. Cuando me hagan consultas o yo les esté dando las clases correspondientes, siempre me voy a referir a la normativa como tal, ¿ya? Bien, eso respecto a lo que es bibliografía, hemos visto los temas, hemos visto ya la parte de ingresos y algo que, bueno, no debería ser importante, pero sí es necesario que pongamos en consideración y a conocimiento, ya que es cómo vamos a hacer la valoración. Bien, para la valoración correspondiente vamos a tomar en cuenta lo que es la participación, ¿ya? En participación van a estar las clases, o lo que participan en la clase, 1 o 2 también va a tomarse en cuenta, se les va a llamar a cualquier persona en cualquier momento para que puedan participar, ¿no? En las clases, ya sean con preguntas, consultas, resolución de ejercicios, ¿no? O sea, los voy a llamar al azar y participación va a valer 15 puntos. Quiero comentarles que si no me van a contestar el día que se los llama, por si acaso, de hecho, en el parcial van a tener una no participación, perderían ahí los 15 puntos correspondientes. Vamos a tener trabajos individuales, voy a asignarles algunos trabajos que presenten de forma individual y eso va a valer también 15 puntos. Van a tener trabajos grupales, que son trabajos que hacen, por lo general les doy en la clase, no les doy a domicilio esos trabajos grupales, y los resolvemos y me los mandan, normalmente son ejercicios, eso va a valer 10 puntos. Y la prueba de evaluación va a valer 60 puntos, ¿ya? Entonces va a estar conformado bajo esa estructura la ponderación. No sé si hasta aquí tienen, por favor, alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia. Buenas. ¿Esto aplica para los 3 parciales? Eso aplica para los 3 parciales. Solamente que en el parcial final ya no hay eximidos, por si acaso, porque ya tengo definido también de qué van a dar el examen. Entonces, por el avance, yo no puedo definir y eximir, porque si no, no estarían dando una prueba respecto a lo que es importante que aprendan, que es el IUE. Entonces, no hay eximiciones, pero sí en la prueba final, por si acaso, se va a asignar alguna práctica, ¿ya? Alguna simulación que va a ir a reemplazar el trabajo grupal. Entonces, una simulación, por ejemplo, de una empresa con emisión de facturas, llenados de los libros correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Además, que yo les decía que es bastante dinámica esta asignatura porque ustedes ahorita son como un sándwich, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque hasta el 30 de noviembre, por ejemplo, está en vigencia el sistema de facturación virtual y a partir del 1 de diciembre cambiamos al sistema, al
nuevo sistema de facturación que estará en plena vigencia a partir del 1 de diciembre del 2021 de esa gestión. Entonces, eso no quiere decir que ya no aprendo lo que es el sistema de facturación virtual. Tengo que aprenderlo porque si yo hago auditoría, nunca hago auditoría pues del mes que está ocurriendo, siempre voy a hacer auditoría de gestiones pasadas. Por ejemplo, en este caso 2018, 19, 20 voy a hacer auditorías, ¿no? Entonces, tengo que aplicar la norma que estuvo vigente en su momento. Asimismo, también comentarles de que durante la gestión 2020, el periodo transitorio que ha habido, se han modificado bastantes disposiciones normativas. Entre ellas, por ejemplo, se ha modificado transitoriamente por un tiempo muy corto, como es algunos meses de la gestión 2020, la base imponible del ITE. Se han modificado algunos conceptos de determinación del hecho imponible o compensaciones con el IVA, con el IUE. Entonces, para no confundirlos y no entrar en esa controversia de que, bueno, están aprendiendo, aunque ya deberían conocer algunos aspectos, pero que estoy aprendiendo lo nuevo, más uno transitorio me puede generar una confusión. Entonces, objeto de evitar esas confusiones, lo que vamos a hacer es avanzar lo que ha vuelto a la normalidad, lo que es como tal la normativa, y la última clase que yo pase, ahí sí les voy a consignar todas esas disposiciones transitorias que se han dado, ¿no? Cómo se determinó transitoriamente esa modificación de la base imponible del ITE, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta más, por favor. Bien, si no hay consultas, vamos a entrar a avanzar, por favor. Lo que pasa, ya les he dicho, es un semestre bastante corto, demasiado corto, diría yo, porque estamos prácticamente a mediados de septiembre. Bueno, estamos a mediados de septiembre. Sin embargo, terminaríamos el semestre, ya estamos terminando el semestre hasta, si mal no recuerdo, hasta el 15 o 20 de diciembre ya tenemos que terminar exámenes finales. Entonces, eso significa que prácticamente en nuestro semestre se habría reducido lo que es octubre, noviembre, diciembre, a 3 meses, básicamente a 3 meses se ha reducido nuestro semestre. Entonces, significa que tenemos que avanzar bastante rápido para tratar de cubrir toda la temática correspondiente. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces, si no tienen ninguna consulta, con el código tributario, lo que es la ley 2492. ¿Qué nos dice esta ley? Yo voy a tocar solamente algunos aspectos importantes porque de lo contrario me pasaría todo el semestre explicándoles, ¿ya? Bien. ¿Qué nos dice el artículo 1 respecto a lo que es el ámbito de aplicación? Nos dice, las disposiciones de este código, nos dicen este código, ¿qué nos va a dar? Nos va a generar principios. Por ejemplo, nos dice, debemos respetar el principio del debido proceso, el derecho a la defensa, ¿no? Nos va a dar ciertos principios, nos va a dar ciertas instituciones, ciertos procedimientos que tenemos que seguir y también nos va a estipular normativas, ¿no? Procedimientos en el entendido de que no deja al azar algunos aspectos, como por ejemplo, ¿qué pasa si nos van a clausurar por falta de emisión de nota fiscal? Nos dice, ¿no? Entonces, deben ir, deben verificar o ante una denuncia deben apersonarse al lugar. Después labrará un acta de contravenciones, se le dará 20 días para que pueda descargarlos y posteriormente recién se emitirá la resolución sancionatoria. Entonces hay ciertos procedimientos, hay varios procedimientos que nos va dando este código tributario, ¿ya? ¿Y dónde aplicamos este código tributario? Si bien nos va a dar principios, instituciones, procedimientos y normas, ¿dónde lo vamos a aplicar? Y dice, este código tributario se aplica a todos los tributos que sean de carácter nacional, departamental,
municipal y universitario. Entonces, es decir, este código tributario lo van a aplicar ¿quiénes? En otras palabras, todos aquellos que administran, controlan, fiscalizan, recaudan tributos. Entre ellos, por ejemplo, lo que es la aduana nacional aplica el código tributario, el servicio de impuestos nacionales aplica el código tributario, ¿sí? También los municipios aplican código tributario, ¿no? Entonces, no se olviden que la Constitución Política del Estado da potestad a los gobiernos departamentales, municipales y universitarios a poder crear tributos bajo la condición de que no se sobrepongan a los tributos de carácter nacional, ¿no? Esa es una de las condicionantes. Entonces, para que sea aprobado un tributo nacional, no puede sobreponerse a un tributo nacional. ¿Por qué? Porque significaría una doble imposición y las dobles imposiciones son ilegales, es decir, no puede haber dos impuestos sobre un mismo hecho generado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también hay que tomar en cuenta. Bien, ¿qué nos dice el artículo 2? El artículo 2 nos habla de lo que es el ámbito espacial. Al decir ámbito espacial, ya se darán cuenta que nos estamos refiriendo al territorio, no ve, al espacio como tal. Entonces nos dice que si este código tributario, estas normas, se aplican dentro del territorio nacional. Se aplica dentro del territorio nacional. Entonces, dentro del territorio nacional vamos a aplicar este código tributario. Es lógico, ¿no? No podría ir con mi código tributario y decir, a ver, Argentina, Brasil, Perú, no sé, apliquen mi código tributario. Cada país tiene su propia normativa, tiene sus propias disposiciones y nosotros no podemos irles a imponer nuestro código tributario, ¿sí? Asimismo, este código tributario nos dice que se va a aplicar dentro de los límites territoriales, ¿no? Dentro del territorio nacional, con excepción, por si acaso, de materia aduanera, ¿ya? En materia aduanera se debe tomar en cuenta los convenios internacionales, debemos aplicar acá leyes especiales que puedan regir. Por ejemplo, en materia aduanera tenemos las zonas francas. Todo lo que es cobija en nuestro país, cobija, sofra cobija, es una zona franca. Eso quiere decir que allá no se aplican los tributos de carácter nacional. Es más bien se consideran como una exportación. Supónganse que nosotros vamos a Cobija y decimos, queremos, no sé, voy a llevar a vender, ¿qué les digo? Cerveza, digamos, ¿no? Entonces, esa venta de cerveza podría considerarse como una exportación, porque se considera como zona extraterritorial las zonas francas. Si bien están dentro del territorio nacional, pero es como si no estuvieran por estos convenios o tratados internacionales, ¿ya? Pero eso solo se da en materia aduanera. Después del resto no se da esa situación. También hablamos de lo que es la vigencia. Por favor, si tienen alguna pregunta, con toda confianza me la formulan, me interrumpen si estoy yendo muy rápido y me hacen las consultas. No esperen a que termine la clase porque muchas veces pues nos olvidamos, ¿no?, de la pregunta. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntarme el momento que ustedes crean conveniente. Tenemos la vigencia. ¿Qué nos dice? Y aquí está lo que empezábamos la clase, ¿sí? Dice, las normas rigen a partir de su publicación oficial.
o la fecha que determine. ¿Qué significa eso? Las normas rigen a partir de su publicación oficial. Mientras no se publique una normativa, no entra en vigencia, ¿sí? O en su caso, se publica la normativa, pero esta misma normativa podría ponernos una fecha de cuando entra en vigencia. Ejemplo, la ley 2492 ha sido promulgada y publicada en agosto del 2003. ¿Sí? Sin embargo, dentro de uno de sus artículos de esta ley nos dice, entrará en vigencia, nos dice, dentro de los 90 días siguientes, ya dentro de los 90 días siguientes, después de su publicación. Entonces, si bien se ha publicado en agosto del 2003, pues entra en vigencia recién en noviembre del 2003, ¿ya? Dentro de los 90 días, porque así lo estipula la normativa. ¿Qué me dice el artículo 4? El artículo 4 me habla de lo que son plazos y términos. Y me dice que los plazos, ¿no?, son perentorios. Y se computan de la siguiente manera. ¿Por qué se dice que los plazos son perentorios? Es decir, que se van a computar no de hora a hora, sino que tienen todo el día para poder presentarse o cumplir los requerimientos establecidos por la Administración Tributaria. El antiguo Código Tributario que teníamos anterior a la 2492, que era la Ley 1340, establecía y decía que los plazos eran perentorios y fatales. Me explico. Si decía, por ejemplo, qué sé yo, se notificó hoy a las 10 de la mañana y le estamos dando 3 días, entonces contábamos los 3 días, pero hasta las 10 de la mañana. Hoy es miércoles, digamos, jueves, viernes, lunes, el lunes hasta las 10 de la mañana. En cambio, con este código tributario, al decirnos perentorio, se está refiriendo a que yo no necesariamente a las 10 de la mañana tengo que presentar, puedo presentar hasta al terminar la jornada laboral de esa institución. En este momento, el código tributario el que nos establece este código tributario, define y nos dice, estos plazos va a depender mucho cuán largos o cuánto tiempo nos están dando. Y entre ellos, por ejemplo, señala, dice, cuando los plazos nos dan en meses, ¿no?, dice, se computarán de fecha a fecha. Es decir, ¿no?, que si en el mes no existe un equivalente, pues se entiende como el último día del mes que acaba el plazo. En el caso del IVA, por ejemplo, del IT, nos dice, declararán por periodos mensuales. ¿Qué es un periodo mensual? Un mes calendario. Si fuera enero, va a ser del 1 al 31 de enero. Si fuera febrero, del 1 al 28 de febrero. Si fuera marzo, del 1 al 31 de marzo. ¿Se dan cuenta? Dentro de los plazos correspondientes. Cuando los plazos nos dan en años, dice, estos se computan en años calendario. El ejemplo más clásico que podríamos poner de
año calendario es el impuesto a las utilidades de las empresas. Ustedes saben que es un impuesto anual, por lo tanto, para todas aquellas empresas comerciales, mi plazo será del 1 de enero, se computará hasta el 31 de diciembre. En el caso de empresas industriales, 1 de abril al 31 de marzo. Pero además nos dice cómo vamos a computar los plazos en días. ¿Qué pasa si me dan plazos en días? Permítanme un minutito, por favor. Bien, ¿qué pasa? Nos dice cuánto me dan plazos en días. Ahí debo tomar algunos aspectos para mis cómputos en plazos en días, ¿sí? Y dice, si el plazo que me dan, si el plazo que se otorga, ¿ya? Es hasta 10 días, dice, se computarán como días hábiles. ¿Sí? Si el plazo que me están otorgando es superior a 10 días, se computarán como días corridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si me están dando un plazo hasta 10 días, cuento días hábiles, salvo disposición expresa. Si es superior a 10 días, entonces ya no cuento solamente como 10 hábiles, sino también debo contar de forma corrida, incluyendo feriados, etcétera, etcétera, ¿no? Días inhábiles. Pero también para computar y hacer el ejemplo correspondiente, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué nos dice? Cuando ustedes computen los plazos, dice, los plazos y términos comienzan a correr a partir del día siguiente hábil a la notificación o publicación. ¿Sí? Y concluye al final de la hora del día de vencimiento. Por ejemplo, la aduana está trabajando de 8 a 4 de la tarde, entonces el plazo si me dan y vence hoy día, tengo hasta las 4 menos un minuto, porque 4 en punto seguramente van a cerrar las puertas, ¿no? En el caso del SIN, por ejemplo, está desde las 8 hasta las 4:30, entonces seguramente 4:29 yo ya tengo que estar ahí adentro, en todo caso,
presentando por qué 4:30 en punto lo van a cerrar. Lo mismo que con la alcaldía, ¿no? Si no estoy mal informada, también creo que está trabajando de 8 a 4 de la tarde en horario continuo, ¿sí? Asimismo, se debe tomar en cuenta que si el vencimiento cae en día inhábil o feriado, se traslada al primer día hábil siguiente, ¿no? Si cayera sábado o domingo feriado, entonces mi vencimiento lo traslado al primer día hábil siguiente, ¿sí? Y se entiende siempre prorrogado automáticamente. Este cómputo de plazos, ¿sí? Debemos efectuarlo de tal manera que no nos equivoquemos, ya que si contamos mal un plazo, no puedo decir me equivoqué al sumario, pensé que no, porque si no, de hecho, voy a tener ya una sanción, ¿no? Vamos a ponernos un ejemplo de los plazos, para que quede claro cómo yo computo mis plazos, ¿ya? En fecha 13 de septiembre del 2021 se notifica con requerimiento de documentación de los libros de compras IVA. Me están pidiendo por el periodo, digamos, febrero de 2019, ¿sí? Otorgando un plazo de 5 días. A ver, computen, ¿cuándo tendría que vencer? Sí, no hay otra forma. Y cuando lo quiere internar, porque sabes que lo de los hospitales es peligroso como del COVID.
¿Cómo tendríamos que computar los plazos? Por favor, disculpas. Hemos dicho que hemos notificado el 13 de septiembre, hemos hecho el requerimiento de la documentación del periodo septiembre y un plazo de 5 días. Acá voy a poner, por ejemplo, 13 de septiembre, 14 de septiembre, 15, 16 de septiembre, 17 de septiembre. Esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, si hemos notificado aquí, es la fecha de notificación, vamos a pintarlo acá. Aquí estaríamos notificando. ¿A partir de cuándo empiezo a computar? Debería empezar a computar a partir del 14. Pero si estamos hablando para Cochabamba, no nos olvidemos que el 14 era feriado. Entonces, como era feriado el 14 de septiembre, empezamos a computar a partir del siguiente día hábil. En este caso, a partir del día 15, es decir, de hoy día. Y cuento los 5 días. 1, 2, 3. No cuento sábados ni domingos cuando los plazos son menores a 5 días. Entonces, aquí tengo 19 de septiembre, 20 de septiembre y 21 de septiembre. ¿Sí? Entonces tengo acá 1, 2, 3. No cuento ni sábado ni domingo. Directamente me voy al siguiente día hábil. 4, 5. Y aquí sería mi vencimiento del impuesto, de la presentación de mi documentación. ¿Hasta qué hora tengo que presentar? Pues tengo que presentar hasta las 4, antes de las 4 de la tarde. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro? Licenciada, disculpe, buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Por qué estamos contando 2 veces el 19 de septiembre? Ay, perdón, yo me estoy equivocando. Aquí es 19, yo he puesto mal. Es error mío, por favor. Esto es 20. Esto es 21. Igual tengo, ¿no? 1, 2, 3. No cuento esto. 4, 5. ¿Sí? Entonces estaría venciendo el 21 de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Qué pasaría si fuera, digamos, esto que han notificado en Santa Cruz? Si hubieran notificado en Santa Cruz, ¿es el mismo cómputo o no? No. No, No. porque en Santa Cruz el feriado no había el día de ayer. ¿Sí? Entonces no había el feriado de ayer. Por lo tanto, si fuera Santa Cruz, esto es normal, eso se ha dado excepcionalmente por el tema del feriado que teníamos en Cochabamba y era solamente departamental. Entonces, si fuera Santa Cruz, digamos, contamos 1, que es al día siguiente hábil, 2, 3, 4, y mi vencimiento sería ahí 5. Ya, aquí sería mi vencimiento de mi plazo, de los 5 días. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya.
Normalmente siempre acabo 5 minutos antes, pero por favor, por terminar y no se me quede esto. Voy a utilizar el mismo ejemplo y en vez de decir 5 días, vamos a darle 15 días de plazo. ¿Cómo computo los plazos si fueran 15 días? ¿Cuándo sería su vencimiento? Corridos, Lice. ¿Ya? Dígame, ¿cuándo sería su vencimiento entonces? El 28 de septiembre, Lice. A ver, vamos a ver. ¿Alguien tiene otra fecha? ¿Todos han sacado esa fecha? Sí, Lice. Sí, Lice, en el 28. Sí, Lice. 28. Perfecto. Vamos a hacer entonces si estamos bien. Y contamos entonces. Si hubiéramos notificado en Cochabamba o en Santa Cruz, ¿dónde quieren? ¿Cuál han computado? Santa Cruz. Santa Cruz, o sea, cualquier departamento menos Cochabamba, porque solo en Cochabamba había feriado departamental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si fuera Santa Cruz igual? En Santa Cruz yo tengo el 24 de septiembre que es feriado, ¿sí? Como son 15 días, empieza a computar siempre a partir del día siguiente hábil, es decir, del 14. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mi vencimiento, ¿ya? Mi vencimiento sería del impuesto, perdón, vencimiento para la presentación el 28. Si se han fijado, he contado un feriado, he contado sábados y domingos, o sea, hasta 10 días solo cuento días hábiles, pero si pasan los 10 días, voy a computar siempre en días corridos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro? Sí, licenciada. Se dicen, claro. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a quedar aquí, por favor, y nos estamos viendo el día de mañana, ya dentro de las reglas que hemos fijado, y les voy a pedir, por lo que es corto el tiempo, y además que el código tributario, yo solamente voy a tomar algunos aspectos importantes, por favor, para mañana lean hasta el artículo 20, ¿ya? Por favor. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Está bien, Lice. Está De bien, Lice. acuerdo, jóvenes, muchas gracias, una hasta consultita. mañana. Adelante, dime. ¿Será que nos puede pasar el enlace para el Classroom, por favor, licenciada? No lo voy a crear todavía, recién lo voy a hacer porque no tengo los listados, mañana les voy a pasar. Está bien, gracias.